Presentaré mi actividad complementaria para la asignatura de cálculo dietético en el individuo sano. Mi nombre es Marco Antonio García Hernández y la docente es María Isabel Méndez Marín. Como primer punto tenemos la selección de la fórmula predictiva. Existen fórmulas que predicen el gasto energético basal o el gasto energético en reposo de una persona en base a sus características individuales, como podrían ser su peso, su estatura, su edad, su género. Cada una de las fórmulas utiliza más o menos de estas características individuales. Aquí tenemos, por ejemplo, la ecuación de Mifflin, que nos indica que para hombres el gasto energético en reposo se puede estimar mediante esta fórmula, que es 10 por el peso en kilogramos más 6.25 por la altura en centímetros menos 5 por la edad, y esto se le suma 5. Para mujeres es casi la misma fórmula, únicamente cambia al final, que es un menos 61. En hombres el gasto energético en reposo o gasto energético basal es ligeramente superior que el gasto en mujeres. Ahora, el ETA o efecto termogénico de los alimentos es la energía que el cuerpo utiliza para todo ese proceso de digestión de los alimentos, para lo que los masticas, en el estómago se deshacen y se absorben los nutrientes. Todo eso conlleva un gasto de energía. Cada macronutriente tiene un gasto distinto, un efecto termogénico distinto. En proteínas es del 15 al 30, en hidratos del carbono es de 10 al 15 y en lípidos es de 3 al 4%. Esto del gasto energético basal. En general se toma que en conjunto el ETA de todos los macronutrientes en su conjunto es del 10%, se hace un promedio. Entonces esto sería, por tomar un ejemplo, si una persona tiene un gasto energético de un gasto energético basal de 1500 calorías, entonces el 10% del ETA serían 150 calorías del efecto termogénico de los alimentos para ese caso en específico. Luego tenemos la actividad física. Dependiendo del grado de actividad física, también va a depender las calorías que un individuo gaste por este factor. Se tienen 4 niveles: sedentario, leve, moderado, activo y muy activo. En sedentario se considera una persona que realmente no realiza actividades para nada en su día a día, que normalmente se la pasa sentado o con muy pocas actividades de muy baja intensidad, que se considera del 5 al 10% del gasto energético basal. Actividades leves moderadas ya son más actividades, pues a lo mejor sale a caminar, realiza actividades de pie, se mueve en transporte de pie, transporte público. Y en una actividad física activa ya son actividades deportivas, a lo mejor nada por placer o va a jugar a echar la reta, no se podría decir coloquialmente. Y ya en muy activo ya es para específicamente deportistas de alto desempeño, en que ya llevan entrenamientos de muy alta intensidad, incluso tienen dos o más entrenamientos, ¿no? Esto igual se calcula en base al gasto energético basal. A partir de su gasto energético basal es como se determina cuántas calorías, ¿no? Sería del 10, 20, 30, 40% del gasto energético basal. Otra forma también que se pueda utilizar para determinar qué tantas calorías utiliza un individuo por su actividad física es mediante los METs. Dependiendo de cuánto tiempo realiza una actividad un individuo, y se calcula, ¿no?, cuánto gastó en calorías en base a los METs, que es el metabolismo basal, en base a horas o minutos. Ahora, el requerimiento energético total va a ser la suma de todos estos puntos que vimos,
el metabolismo basal, que se calcula con las fórmulas, ya que calcularlo de forma directa es muy complicado. Entonces se hace mediante fórmulas predictivas que nos dan una aproximación, más la termogénesis, más el gasto calórico derivado de la actividad física, que son estos dos puntos, el NEAT, el Not Exercise Activity Thermogenesis, que son aquellas actividades que no se planifican, como pues hacer el aseo, moverte de un lugar a otro por el trabajo, actividades de tu día a día, y el ejercicio, que ya son todas las actividades que ahora sí planificas y eh, tienen un fin, ¿no? Que normalmente es la mejora de la condición física. Esto es la actividad física en su conjunto, que es lo que vimos hace un momento. Después tenemos el cuadro dietosintético, que es una tabla que resume la distribución de los nutrientes. Aquí vamos a encontrar los tres macronutrientes: hidratos de carbono, lípidos y proteínas, así como la distribución, ¿no? Dependiendo del porcentaje hay porcentajes no recomendados para la población. Entonces, en base a esos porcentajes, nosotros vamos a calcular cuántos gramos de cada macronutriente va a consumir esa persona a lo largo del día. Y esto nos tiene que dar un porcentaje del 100% en el porcentaje de distribución y las calorías totales que debe consumir el individuo en el día. ¿Qué es una ración de alimentos con base al SMART? Una ración de alimentos es la cantidad aconsejable que hay que comer de cada alimento, o un grupo de alimentos. Es una medida con la cual las personas pueden tomar una cierta cantidad de alimentos que es recomendable consumir para cada tipo de alimentos, ¿no? Ya va a depender de qué tan calórico sea o qué tan saludable sean los alimentos. ¿Cómo se calculan los equivalentes y el porcentaje de adecuación? Eh, los equivalentes se distribuyen los gramos de cada macronutriente entre los distintos tipos del alimento que se encuentran en el SMART. Hay recomendaciones generales para cada grupo de alimentos. Por ejemplo, de verduras se recomienda un mínimo de 3 equivalentes. Para leguminosas se recomienda de 1 a 2, o por ejemplo en la leche se recomienda también igual de 1 a 2 equivalentes. Y para otros grupos hay fórmulas más complejas. Una de las más sencillas es para la de cereales y tubérculos, en la que se divide entre 2 el total de carbohidratos y se divide entre eh, la cantidad de carbohidratos que nos aporta este grupo de alimentos, y así para cada uno, ¿no? Hay recomendaciones generales y ciertas fórmulas que nos pueden ayudar a determinar cuántos equivalentes de cada uno de los grupos de alimentos tiene que consumir la persona. Para el porcentaje de adecuación es una regla de 3. Este es el porcentaje que representa lo consumido respecto a lo recomendado. Se calcula mediante dividir lo consumido entre lo recomendado, la cantidad que consumiste, entre lo que ya habías calculado de ese alimento, entre sí, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo aquí que las calorías que debe consumir esta persona son 2229, y al final del día con mi tabla de distribución tengo que va a consumir 2190, se va a hacer esta división de lo consumido entre lo que ya había calculado, y esto se va a multiplicar por 100, dándome en este caso que va a consumir el 98% de las calorías que yo ya había previsto que necesitaba. Este porcentaje de adecuación se debe encontrar entre más o menos 5%. Esto quiere decir que se va a encontrar entre el 95% hasta el 105%. Es aceptable que varíe
mis cálculos de calorías, de proteínas, de lípidos o de carbohidratos. ¿Qué es y qué debo considerar para la elaboración de un menú? Un menú es la planificación de las comidas por un periodo específico que normalmente se maneja por días. En este menú vamos a poner los equivalentes, el grupo de equivalentes que la persona debe consumir. Lo vamos a dividir entre el número de comidas, ya sea lo más típico 3 comidas, eh, almuerzo, comida y cena, y ahí vamos a poner los equivalentes que debe consumir para esa comida en específico y un platillo sugerido en base a eso, ¿no? Y hay aspectos que debemos considerar: los requerimientos nutricionales del individuo, las preferencias y adaptaciones alimentarias si tiene alguna alergia, y los alimentos que le gusta consumir a nuestro paciente, la disponibilidad de los alimentos, qué tan accesibles son para esa persona y conseguir esos alimentos. La variedad y equilibrio debe ser variada y equilibrada, ¿no? Los principios de una alimentación saludable y en porciones adecuadas, ¿no? No vamos a querer meterle todos los equivalentes de proteínas en una comida, ¿no? Por ejemplo. Entonces, me parece que